Bendiciones, Dios te bendiga, bendecido día para ti y para todos los tuyos. Le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Una vez más, que el Espíritu Santo tome control de mis labios y que sea Él dirigiendo esta palabra para que puedas en este momento abrir tu corazón para recibirla. Ante todo, que sea el Espíritu de Dios con toda sabiduría sobre mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mira el tema que tengo, que dice lo siguiente: conviértete en una partera, conviértete en una partera y de cuidar el alumbramiento de otro. Este tema me tocó mucho porque literalmente cuando nosotros nos convertimos en cuidar, como quien dice, el propósito de otro, ahí es cuando Dios más rápido nos cuida a nosotros y nos cuida a nuestra familia. Una partera, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hacían antes las parteras? Ahorita es muy fácil que la mujer vaya a una clínica por la ciencia que ha avanzado tanto, a un hospital, le hacen cesárea, perdón, a otras paren con partos normales, pero siempre hay un equipo de doctores, de doctoras allí para que ese niño venga al mundo, para que ese niño venga sano, para que no pase nada malo. Si la persona está con amenazas de aborto, hay muchas cosas que pueden pasar durante un embarazo, pero también cuando, como quien dice, ese niño ya va a venir al mundo. Pueden pasar muchas cosas. De hecho, la mujer está corriendo, como quien dice, peligro, está entre la vida y la muerte para traer a luz a un ser que el Señor le ha puesto en su vientre. Es decir, que cada persona en este momento que se encarga a cuidar o a proteger esa criatura, cada doctor, cada enfermera que apoya para que ese niño venga, se están convirtiendo en ese momento de parte de Dios, personas que literalmente se convierten en parteras. ¿Por qué? Porque están en ese momento es cuidando un propósito, están cuidando algo que viene de parte de Dios aquí, por la cual esa persona o ese niño o esa niña vino al mundo con un propósito y algo grande de parte de Dios. Cuando ellos se levantan a convertirse, a cuidar ese embarazo, a cuidar eso que está viniendo al mundo, Dios se encarga de lo de ello. Y nosotros deberíamos el día de hoy convertirnos en parteras porque necesitamos cuidar el alumbramiento del propósito que carga una mujer y un hombre de Dios en el vientre espiritual. Y quiero que entiendas que tú tienes un vientre espiritual y en ese vientre espiritual tú cargas un propósito, cargas algo grande. Entonces cuando tú te conviertes o cuando yo me convierto en cuidar ese depósito, en cuidar ese vientre espiritual, en cuidar ese embarazo espiritual que tú tienes, literalmente Dios se va a encargar de los míos y Dios se va a encargar de los tuyos cuando tú te conviertes en cuidar en la vida del otro. Y me llamaba mucho la atención porque la Biblia nos habla que cuando Jesús y Moisés iban a nacer, se levantó mucha persecución, hubo mucha traba para que esos niños no vinieran al mundo. Por ejemplo, cuando Moisés iba a nacer, literalmente el faraón se levantó en ese momento a perseguir a los niños, a traer persecución para matar a los niños varones. Y de eso vamos a hablar porque me llamaba la atención lo que dice la palabra en Éxodo capítulo 1, verso 15 en adelante. Y dice lo siguiente: y habló el rey de Egipto de parte de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y le dijo: cuando asistáis a las hebreas en un parto y veáis el sexo, y si es hijo, mátenlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron y no hicieron lo que les mandó el rey de Egipto, sino que perseveraron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Y habéis preservado la vida a los niños. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Me llamaba la atención
que estas mujeres, en medio de la persecución, en medio de la amenaza de estas mujeres que tenían, todas las mujeres que estaban embarazadas de niños varones, en medio de la amenaza de aborto, porque ellas prácticamente que tenían que matar a esos niños porque no podían vivir, porque el mismo rey había puesto esa ley, había puesto ese mandato. Pero vemos a unas mujeres en ese momento, estas parteras se levantaron a temerle a Dios, se levantaron en ese momento a cubrir unos embarazos, a cubrir unos niños, a convertirse en ese momento en cuidar algo que literalmente era un propósito de parte de Dios. Y me llamaba la atención porque el Señor me decía, mientras que ellas cuidaban a los niños, mientras que ellas protegían sus niños, sus vidas corrían peligro. Sus vidas también corrían peligro, porque en ese momento ellas no sabían cómo iba a reaccionar el faraón, este rey. Ellas no sabían qué actitud iba a tener este hombre hacia ellas, pero ellas, antes de temerle al hombre, le temieron a Dios. Y es lo que Dios está buscando. Gente que se levante a cuidar el propósito de lo que cargan, de lo que tienen los demás depositado. Dios me decía, conviértete. El Señor me ministraba mi corazón cuando yo escribía todo esto, y el Señor me decía, conviértete en una partera, Meteli, a cuidar el propósito, el llamado que carga cada persona en su vientre espiritual, cada persona que literalmente en este momento está embarazada y embarazado espiritualmente, que tiene un llamado de profeta evangelista, tantas cosas que pueden tener muchas personas ahorita mismo en su vientre espiritual, pero corren peligro de abortar en medio del camino. Los dardos que el enemigo les puede lanzar, ese embarazo, la persecución, todos los ataques que tiene en ese momento una persona cuando está embarazada de un propósito grande. Cuando una mujer queda embarazada, cuando una mujer está embarazada, literalmente pueden venir muchos momentos difíciles de amenazas de aborto. La mujer tiene que tener reposo, muchas veces los vómitos, los mareos, a veces cuando se entera esa mujer en medio de una situación difícil, viene alguien y le da un consejo y le dice, no, mejor es que te lo saque, esa es la solución. A veces el esposo no la apoya, a veces la circunstancia económica no la ayuda, y hay veces que la solución es sacárselo. La solución para muchas es decir, no lo voy a tener. La solución para muchas es decir, ¿sabes qué? Yo creo que me equivoqué estando embarazada. Pero lo que yo digo, lo que el Señor me ministraba aquí, el ataque tan fuerte es cuando una mujer queda embarazada, pero más que todo cuando hay un propósito, cuando hay una cosa grande con ese niño desde el vientre de su madre. Y me llamaba la atención porque el Señor me dice, estas dos mujeres, estas dos parteras se convirtieron en ese momento en una bendición, pero en una protectora de todos esos niños que venían, de todas esas criaturas que venían, que los querían muertos. Yo me imagino a estas mujeres con dolores, yo me imagino a estas mujeres en ese momento sintiendo aquel dolor tan fuerte, porque ya era el tiempo de alumbramiento, ya era el momento de sacar el propósito, de sacar lo que tenían por dentro, que era esa criaturita. Pero en medio de ese conflicto, de ese dolor, porque aparte de la persecución, me imagino que era un dolor fuerte lo que sentían, porque ya eran los dolores de parto. Y me llamaba la atención porque el Espíritu de Dios me ministraba y me decía, mientras tú te conviertas en una partera, en cuidar, en ayudar, a parir a otro, a dar el alumbramiento de lo que carga la otra persona, del propósito, del el embarazo espiritual, yo me voy a encargar de los tuyos. Dice la palabra que por ellas temerle a Dios, por ellas tener temor primero a Dios, ellas podían en ese momento agradar a Faraón, agradar a este rey, a decirle, si es verdad, vamos a hacer lo que él nos está ordenando. Pero ellas dijeron, no, yo voy a cuidar el embarazo, ese niño, voy a proteger a esos niños, y se levantaron por encima de las consecuencias a agradar a Dios. Muchas veces te va a pasar como las parteras, vas a tener
que agradar siempre a Dios por encima de cualquier persona. Vas a tener que levantarte en ese momento, así, aunque mi vida corra peligro, aunque mi vida pase lo que pase, pero necesito cuidar esa mujer, necesito cuidar ese hombre, necesito cuidar a ese muchacho, porque esta persona tiene un llamado grande, porque esta persona tiene un propósito grande, porque esta persona carga algo poderoso de Dios, y si no la cuido y si no lo cuido, literalmente puede abortar lo que carga. Se le puede ir ese embarazo que carga, se le puede él mismo, ella misma, en ese momento abortar lo que Dios ha depositado en su vientre espiritual. Y ahí es cuando tú y yo nos tenemos que levantar como esas parteras a decir, por encima de lo que sea, por encima de lo que realmente se me esté levantando a mí también, aunque yo esté corriendo peligro, no importa que el enemigo me lance a mí por la vida de esas personas, pero yo voy a cuidar sus embarazos. Yo voy a cuidar esas criaturas espirituales que van a traer al mundo. Yo voy a prepararme y a capacitarme para que esas personas den a luz y para que los niños vengan con vida y con buena salud. Me voy a preparar, me voy a capacitar para cuidar a estas personas. Y el Señor me hacía entender, mientras que tú te levantas a cuidar ese propósito, yo me levantaré a cuidarte de ti y de tu familia. Porque eso fue lo que pasó con ellas. Dios las cubrió, las protegió, pero también cuidó a ellas y a su familia. Vemos aquí que venía en ese momento algo poderoso, no venía cualquier niño. Y yo decía, Señor, ¿cuál era la diferencia entre el sexo de los niños y de la niña? Porque dice la palabra que eran los niños que en ese momento estaban corriendo peligro. Había una persecución. Había en ese momento, el enemigo se había levantado fuertemente, porque literalmente nos demuestra la palabra que eran los varones que querían que lo mataran, que no vivieran. Y no era que había preferencia, me hizo el Señor, no era el sexo entre la niña y el niño, sino que la diferencia aquí era que la bendición que en ese momento más fuerte, que el propósito y el llamado más fuerte era en el varón en ese momento, porque venía Moisés. Y me llamaba la atención porque así me hacía entender el Señor. Todos ustedes tienen un propósito desde el vientre de su madre. Todo ser humano viene con un propósito, porque viene antes de que su mamá y su papá destinaran ese embarazo. Primero fue Dios que lo trajo y lo pensó y deseó que eso estuviera en el vientre de su madre. Y las niñas no era que literalmente no venían con un propósito. Hay muchas personas que vienen con propósito, como el de la niña, el sexo de la niña, ¿sí? Son personas que vienen con propósito, pero hay personas que literalmente vienen como el de Moisés, que era el sexo de niño, que vienen con un potencial muy grande y con un ministerio muy, muy grande, muy poderoso desde el vientre de su madre. Y en ese momento, por eso era la persecución en la área de, vamos a decirlo, del sexo de los niños. Y eso era lo que me decía el Señor. Hay muchas personas que tienen en este momento, ¿cómo decir la palabra? Propósitos, todos tenemos propósitos, pero las niñas, los niños, quise decir, los niños, en este momento vemos que era Moisés el que iba a nacer. Cuando Jesús iba a nacer también hubo persecución, tanto en el embarazo como también cuando ya había nacido, igual que cuando Moisés. Y ahí nos damos cuenta cómo María se levantó a proteger a su hijo, cómo María se levantó a correr, a seguir la voz del ángel que le habló a José y a moverse de un lugar para otro, porque ella tenía que cuidar lo que cargaba. Muchas veces no va a acontecer como María, a cuidar lo que tú tienes dentro, lo que tú portas, ese depósito espiritual, ese embarazo espiritual que cargas de parte de Dios. Y ahí es cuando te va a tocar por encima de dolor, por encima de persecución. Mira, tú sabes lo que es estar recién parida y de paso tener en ese momento, me imagino los puntos, si fue en ese momento por cesárea, estar a dolería, agarrar tu muchachito y salir corriendo y huir porque están persiguiéndote. No nada más era lo que sentía María en su cuerpo, recién parida, toda débil, sino también en ese momento de tener el niño en brazos para agarrarlo y protegerlo. Y Dios necesita el día de hoy que tú entiendas, que te levantes a proteger
el depósito, el embarazo que tienes por dentro, espiritual, de parte de Dios. Era algo grandísimo el ministerio de Jesús, era algo grandísimo el ministerio de Moisés, pero aún así vemos que por encima de la persecución y de todo lo que se levantó, vemos que la mano de Dios nunca los dejó, pero también todo cumplimiento por la cual vinieron se cumplió. Y es lo que Dios quiere hacer. Por encima de todo lo que el enemigo nos ataque, por encima de toda persecución, por encima de todo lo que se levante, literalmente Dios siempre va a cumplir ese propósito que nosotros cargamos. Dice la palabra, porque habéis hecho esto y habéis preservado la vida de los niños. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, que son robustas y dan a luz antes que las parteras que vengan a ellas. Y Dios hizo a las parteras y el pueblo se multiplicó. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Me llamaba la atención porque vemos aquí la manera de que la palabra dice, las egipcias no son igual que las hebreas. Las egipcias se aguantan el parto, pero las hebreas dan a luz sola. Y hay momentos que nosotros vamos a ser como las hebreas, vamos a ser gente que nos vamos a levantar con todo el poder, con toda la autoridad, a que ese alumbramiento, aunque nadie crea, aunque nadie te entienda, aunque nadie en ese momento puedan creer en lo que tú tienes del embarazo espiritual, tú vas a salir de ese embarazo, tú vas a dar a luz con toda la fuerza, tú vas a sacar, como quien dice, ese embarazo sin necesidad que te ayude. Aparentemente pareciera que ellas estuvieran como mintiéndole al faraón. Y no es que realmente estaban mintiéndole, sino que era como decir en ese momento una forma de Dios proteger y hacerle entender a este faraón que estas mujeres no eran igual que las egipcias, que estas mujeres eran diferentes. Y eso es lo que pasa contigo y conmigo cuando tú y yo cargamos un embarazo espiritual, cuando cargamos literalmente ese depósito espiritual en el vientre, ese embarazo. Nosotros vamos a ser diferentes, vamos a dar ese alumbramiento diferente. Y muchas personas van a decir, fulanito de tal tiene un propósito de Dios, sí, ella es cristiana, él es evangélico, sí, pero él es diferente, es como que cargara la doble porción de Elías, es como que cargara algo diferente, porque viene con un propósito, un depósito diferente. Y ahí nos damos cuenta la manera de que estas mujeres se levantaron en medio de todo a marcar las diferencias por encima de sus vidas, a cubrir a otro. Cada vez que tú te levantas a cubrir a una hermana, a orar, a ayunar por ella, a decirle, ven, yo te voy a ayudar, mira, ven acá, las escrituras dice esto, ven acá, pecaste, ven acá, vamos a orar por ti, vamos a ayudarte, vamos a darte una palabra de Dios. Te estás convirtiendo en una partera porque estás en ese momento cuidando el alumbramiento del embarazo que tiene esa persona. Cada vez que tú dices, ¿sabes qué? Necesito orar por las almas, necesito orar por los enfermos, necesito orar por esas personas que necesitan en este momento a Cristo. Mira la que está en la droga, mira la que está en la prostitución, mira la que está ahí en el lesbianismo, mira la que está ahí en la prostitución. Cada día más te estás levantando como una partera a cuidar lo que tiene esa persona, sin esa persona saber o cuidar el embarazo espiritual que tiene. Y cada vez que tú te levantas y empiezas a no pensar en ti, sino en pensar en lo que tiene la otra persona, literalmente Dios se va a levantar por ti, porque estás dejando de pensar en ti, estás dejando de hacer las cosas por ti, sino en ese momento estás diciendo, no importa. No importa mi vida, lo que me importa es las almas. Y eso es lo que Dios está buscando en este tiempo, parteras. Gente que literalmente se levante a buscar
el beneficio de otro, ayudar, a decir, sabes que este matrimonio el diablo no lo va a destruir, yo tengo que cuidar ese matrimonio, no es el mío, pero tengo que cuidar ese matrimonio, tengo que orar por ellos. Hay un llamado, hay un propósito. Esa familia tiene un embarazo espiritual muy grande. Necesito interceder por ello. Necesito decirle al Señor, por favor, entra en ese matrimonio, entra en esa familia, limpia y restaura esa familia. Yo me estoy convirtiendo en una partera, porque estoy por encima de los ataques del diablo sobre esa relación, por encima de lo que el diablo está haciendo con esa relación. Yo estoy creyendo y estoy cuidando y estoy convirtiéndome en una protectora para eso que ellos cargan, que ellas cargan de parte de Dios. Y el Señor me decía, Migdeli, conviértete en una partera. Porque a veces nosotros creemos que estamos mal en querer echarle la mano a alguien. Estamos mal muchas veces, que no sé, es como que el enemigo quiere poner en la mente de uno tantas cosas en medio de uno extender y extender la mano. Pero la palabra nos dice a nosotros que no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo, que a su tiempo nosotros vamos a ver, como quien dice, la recompensa de todo eso, porque no es en vano trabajarle a Dios. Estas parteras no trabajaron en vano, ellas vieron la recompensa, ellas vieron en ese momento la recompensa sobre ella, su familia, pero también sobre el pueblo. El Señor cubrió a todos los niños, gracias a estas mujeres, todos los niños que en ese momento estaban queriendo matar estas mujeres, pudieron parir tranquila porque había alguien que los estaba protegiendo, que tú y yo podamos darle la tranquilidad en medio de esa persecución espiritual, de ese embarazo a muchas personas, que nosotros podamos transmitirle la seguridad que no le va a pasar nada, que el diablo no los va a tumbar, que el diablo no le va a ganar ventaja, que el diablo no va a poder contra ellos, que mayores Dios sobre ellos cuando nosotros nos levantamos a buscar y a tener de Dios en ese momento y a cuidar y a proteger esos embarazos. Dios se encargará de nosotros. Dice en Juan capítulo 16, me llamó la atención este verso 21. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Cuando la mujer va a dar a luz, empiezan los dolores, las contracciones, y tiene que haber alguien allí, estar pendiente. Lleva tantas dilataciones, ya vas a parir, ya te falta poco, quédate tranquila, puja así, esto es así, y le va explicando. Y eso es lo que haces tú y lo que hago yo cuando ya la persona va a dar a luz de lo que carga, de lo que porta, de la bendición que viene sobre su vida, de lo grande que viene sobre ella. Y cuando nosotros le explicamos, mira, tienes que ayunar, tienes que orar, hazlo de esta manera, hazlo de esta forma, por la experiencia que nosotros tenemos, por lo que Dios nos ha capacitado de eso, literalmente nosotros nos estamos convirtiendo en una protectora, en un protector de esa persona, de parte de Dios. Dice la palabra, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que ha nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozarán vuestro corazón y nadie nos quitará vuestro gozo. La Biblia en ese momento compara, como quien dice, el llamado y el propósito que nosotros cargamos con un alumbramiento, como quien dice, con un embarazo espiritual, y que cuando la mujer está embarazada siente muchas cosas, y cuando ya va a dar luz siente el dolor, y es lo que nos pasa a nosotros. Los ataques son más fuertes cuando ya esa bendición se va a manifestar, cuando ya ese propósito y ese llamado tuyo ya se va a manifestar sobre la tierra, cuando el poder de Dios va a revelarse sobre ti. Eso va a ser, antes de eso va a ser un ataque, vas a sentir dolor, vas a sentir lágrimas, pero dice la palabra que cuando la mujer tiene a su niño, que da a luz y ve el bebé, se le olvida el dolor, se le olvida en ese momento,
por el gozo de tener a su hijo en las manos. Y eso es lo que pasa cuando recibes la bendición, cuando ves los frutos de lo que valió la pena por ese llamado y ese propósito que carga. Y tú dices, valió la pena todo lo que pasé, valió la pena todo, las piedras, valió la pena toda la persecución, valió las críticas, el señalamiento, valió la pena las amenazas de aborto, cuando la mujer está manchando, que no se puede parar, que la mandan a reposo, valió la pena todas esas amenazas en nosotros. ¿Y cuáles son las amenazas? Esos dardos que el enemigo nos lanza, que muchas veces nos duele, que muchas veces nos tenemos que cubrir, que muchas veces no sabemos qué hacer, pero estamos ahí clavados en la oración, en la búsqueda, en la lectura de la Biblia, buscando de Dios, llenándonos de Él para poder cuidar lo que cargamos de Dios. Y cuando viene esa bendición tan grande, se nos olvida, porque nos llenamos, como dice la palabra, vuelve otra vez el gozo y vuelve nuestro corazón a llenarse de tranquilidad, de paz y de alegría. El día de hoy posiblemente tú estás embarazada espiritualmente, tú tienes un depósito grande. Y yo sé que, y estoy más que segura, Señor, siempre te va a poner una partera, pero también tú te vas a convertir en parteras de cuidar a otros. El día de hoy el Señor te dice, por encima de la persecución que estás sintiendo, por medio de eso que cargas de parte de Dios y los ataques, las piedras y todo lo que te estén lanzando, todo lo que tú sientas en el mundo espiritual, no importa. Porque por encima de todo eso vas a dar a luz. Estas mujeres por encima de todo ataque pudieron dar a luz. Y a veces nosotros vemos esas personas que dicen, yo he escuchado personas que dicen, no, a mí no me dolió parir. Y paren uno, uno y uno. Y literalmente tú dices, Dios mío, ¿cómo que no le dolió si yo veo que todo el mundo dice que eso duele parir? Y vemos esas mujeres que literalmente, y no es que ellas no quieran a sus hijos, no es que realmente no le haya dolido, sino que tuvieron un parto normal y vienen con un propósito. Pero yo me he dado cuenta que lo que duele, lo que se sufre, es lo que realmente trae algo grande. Es lo que realmente viene con un propósito muy grande. Y hay momentos donde nosotros nos tenemos que levantar y decir, aunque aquel ministerio, aquella hermana, aquello hermano, tienen un propósito, y a pesar de que ellos tienen el propósito y están cumpliendo con Dios, y es como que no tuvieran el mismo ataque que yo, no quiere decir en este momento que no sea una hija de Dios. La única diferencia es que yo cargo algo superior que esta persona, y por lo que cargo tan grande es tan grande que necesito en este momento pasar lo que vale este ministerio. Y es lo que Dios te quiere decir el día de hoy. Vemos aquí que a lo mejor la mamá de Moisés o María en ese momento diría, pero ¿por qué tanta cosa con este embarazo? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta persecución? ¿Por qué tanta amenaza de aborto? ¿Por qué tantas cosas fuertes desde que tuve esta criatura en mi vientre? Y eso es lo que te va a pasar a ti cuando Dios te dé una palabra profética. Eres profeta, Dios te está llamando, Dios te dice esto, Dios te manda a decir esto, Dios te dice que tienes un llamado muy grande, que Él está persiguiéndote, que tu mirada está sobre ti porque te va a ayudar, que te va a levantar. En lo que el diablo escucha eso, se te vienen las amenazas de aborto, se te viene la persecución, se te viene el dolor de parto, se te viene todo lo que realmente tú no querías. Y tú dices, pero tengo una palabra, me dijeron que tengo un propósito muy grande. Por lo mismo, por el propósito que carga, se te viene todo encima. Entonces es importante el día de hoy nosotros aprender de convertirnos en una protectora o un protector en la vida de otro, en cuidar el embarazo de otra persona. Que cada vez que nosotros estemos ayudando por otro, podamos nosotros tener la satisfacción y decir, ¿sabes qué? No estoy pensando nada más en mí, no estoy pensando nada más en lo que yo porto, sino también quiero que aquella persona dé a luz, y que dé a luz esa criatura y que no aborte. Y que esa criatura que vaya a dar espiritualmente, yo pueda ver ese ministerio y yo diga, ¿sabes qué? Valió la pena ayunar, orar, interceder por esa vida. Valió la pena, porque mira lo que estoy viendo, un evangelista, un profeta, mira lo que estoy viendo, un buen empresario que Dios está usando, mira lo que estoy viendo, porque me siento satisfecha de ver a otro, ver cómo tienen
como quien dice, el alumbramiento espiritual que el Señor les está dando. Que no nada más pienso en ese que yo tengo, sino también el que tiene el otro. Proteger. Recuerda que cuando María supo que estaba embarazada, que en ese momento ella se dirige ante Elizabeth, y Elizabeth cargaba también, tenía más experiencia porque ya tenía 6 meses adelantados que María tenía a Juan del Bautista, y ahí nos damos cuenta cómo ella le empieza en ese momento a lo mejor ayudar y explicar. Y una de las cosas que me llama la atención aquí es que hubo una conexión entre ellas. El bebé se le movió a Elizabeth cuando vino María cerca de ella, cuando Jesús en ese momento se conectó con Juan el Bautista desde el vientre de ambas madres. Hubo una conexión, y eso es lo que pasa contigo y conmigo. Tiene que haber una conexión entre la vida del propósito de la otra o del otro y con el que tú cargas, porque necesitamos ser un complemento, que realmente lo que ella cargue con lo que yo cargo se haga un complemento para que podamos, como quien dice, ver ese alumbramiento y esa manera del Señor glorificarse en medio de todo. Vemos que María no corrió para otro lado. María corrió para donde alguien que tenía más experiencia y que tenía la barriga más grande que ella, y que el depósito que cargaba dentro también era grande, y no había competencia. Y es lo que el Señor quiere, que nosotros en este tiempo no haya competencia entre nosotros, sino que literalmente podamos levantarnos en ese momento de cuidar, de proteger, de decir cuidado, esto te puede caer mal, esto te puede dar mareo, esto te puede dar lo otro. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando le decimos cuidado, aléjate del pecado, aléjate de esto, aléjate de lo otro, porque queremos cuidar y porque queremos ver el ministerio cumplido en la vida de otra persona. Si tienes amenazas de aborto, si tienes persecución, si están levantándose en este momento para quererte que abortes lo que cargas de parte de Dios, es porque tienes un llamado muy grande, y necesitamos el día de hoy levantarnos a cuidar y a proteger lo que cargamos como María, pero también debemos levantarnos como la mamá de Moisés, que se levantó en ese momento a cuidar lo que cargaba, y las parteras se levantaron a cuidar lo que tenían estas mujeres. La mamá de Moisés fue como María, cuidó a su muchachito, cuidó y lo protegió, ok, pero las parteras fueron unas mujeres que resalta la Biblia, porque se levantaron a proteger en ese momento por encima de la orden del rey, y no les importó que por encima de la orden del diablo tú digas, no me importa lo que digas, diablo, pero yo esa familia la voy a restaurar, yo esa niña la voy a levantar, yo ese niño lo voy a levantar, yo voy a orar, yo voy a interceder, yo voy a ayunar, yo voy a orar por ellos, porque el Señor se va a glorificar y ellos van a tener su alumbramiento. Así que vamos a levantarnos a cuidar el alumbramiento de otro, para que el Señor se encargue de cuidar, de bendecir el alumbramiento que nosotros cargamos. Te bendigo, que la paz de Dios te acompañe el día de hoy, y espero y aspiro que no nada más escuches esta palabra, sino que la tomes en cuenta y que la pongas en práctica y digas, ¿sabes qué? Estoy embarazada espiritualmente, cargo un depósito, tengo en mi vientre espiritual algo grande, lo voy a cuidar, y tengo que cuidar el otro, el de las otras personas. Así que el día de hoy el Señor te acompañe y te bendiga en todo tiempo y en todo momento. Bendiciones.